Capítulo 433. Vendedor de inteligencia. ¿El creador original? Klein se quedó atónito por un momento y luego inmediatamente pensó en la inteligencia que Old Color le había dado anteriormente. Recientemente, había gente predicando la fe del creador original en Eastboro, el área del muelle y el distrito de la fábrica. Empujaba la creencia de que él realmente no había muerto y que existía en el cuerpo de cada ser humano y de cada objeto. Mientras uno le sirviera a él de todo corazón y lo alabara a él, entonces no solo los creyentes de él serían redimidos después de la muerte, sino que también entrarían en el reino de él. También sufrirían tremendas mejoras en su vida actual, por ejemplo, tener carne a la brasa para comer todos los días. Esto era muy parecido a la teoría del creador mutado de la Orden Aurora, por lo que Klein había decidido que era la organización secreta que estaba detrás de ella. Sentía que habían comenzado a valorar a la gran mayoría de los pobres después del incidente de la Nebus. ¿Ya se han vuelto tan arrogantes como para incluso solicitar gente en las calles? Klein dudó y respondió. He oído hablar de eso. El hombre de mediana edad bien vestido inmediatamente reveló una sonrisa. Entonces, ¿sabe del apocalipsis que se avecina? ¿Sabe que el creador original creará un santuario para proteger a sus creyentes? Por un momento, Klein pensó en seguir la corriente y dejarse inocular para infiltrarse lentamente en la organización periférica de la Orden Aurora con el fin de reunir las pruebas y pistas adecuadas para vengarse de ellos por buscar a los creyentes de El Loco. Pero después de una cuidadosa consideración, sintió que era demasiado peligroso. Era algo que le cansaba y le molestaba hacer solo, sin ninguna certeza de éxito. Al final, decidió informar a la mente colectiva de la maquinaria sobre la situación actual y dejar que las organizaciones oficiales se encargaran. Después de pensar en el problema, la expresión de Klein se oscureció de inmediato. No lo sé y no quiero saberlo. Se dirigió hacia adelante, sacudiéndose al hombre de mediana edad e ignorando sus gritos. Al salir de Eastboro, observó cuidadosamente y encontró que los trabajadores que habían perdido sus empleos debido a la temporada baja y las mejoras de eficiencia de las máquinas textiles estaban agrupados. Estaban siendo consolados y escuchaban las prédicas de personas de identidades desconocidas. Las investigaciones de Eastboro, la zona del muelle y el distrito de fábricas se completaron hace 2 meses. ¿Por qué las 3 iglesias y el Parlamento aún no han producido ninguna medida concreta? La importancia que le han dado a este tema debe haber aumentado. Es imposible que no se den cuenta de la situación actual. ¿Es esto una trampa para peces más grandes? Eso es muy arriesgado y puede fácilmente salirse de control. Mientras Klein criticaba, se puso la gorra en la cabeza mientras salía de Eastboro y se dirigió directamente a la zona del puente Backlund. Al mediodía, el bar Bravehearts acababa de abrir y casi no había borrachos presentes. Solo los trabajadores cercanos venían a tomar un almuerzo sencillo. Klein se mezcló con ellos y gastó 10 peniques en pan de trigo con salchichas de cerdo y un vaso de cerveza Sousville, haciéndose parecer bastante rico. Después de llenar su estómago sin prisas y terminar su cerveza, miró al barman. ¿Está Kaspars Kalinin aquí? Tenía pensado reponer algo de su munición ordinaria mientras estaba allí. El barman lo miró. Parece que no has estado aquí en un tiempo. Kaspers está muerto. Se dice que estaba un poco inquieto mientras dormía por la noche, envolviéndose en un paquete apretado y asfixiándose al final. No creo que ese tipo de cosas sucedan. Solo he oído hablar de estas cosas en historias de fantasmas, pero eso es lo que dicen esos perros blanco y negro. Los perros blanco y negro se referían a la policía que vestía uniformes a cuadros blanco y negro. ¿Asfixiarse hasta la muerte? Eso suena a misticismo. Fue porque el Beyonder de alta secuencia de la Escuela de Pensamiento de la Rosa no pudo encontrar a la señorita Sharon y Marik y por lo tanto decidieron matar a alguien para desahogar su ira. ¿Dónde está la compostura de ser un Beyonder de alta secuencia? En ese caso, Kaspars no pudo contactar a la señorita Sharon. Tal vez ya se hayan ido de Backlund. Kaspars no estaba preparado para los peligros del mundo Beyonder.
Si fuera yo, no habría vuelto al bar Bravehearts. Habría tomado todo el dinero que había ahorrado e iría a otra ciudad para un cambio de ambiente. Sin embargo, bajo circunstancias normales, un beyonder de alta secuencia no se ocuparía especialmente de personas tan ordinarias. A lo sumo, forzarían un ritual de mediumnidad sin considerar las consecuencias. Como era de esperar de la autoindulgente escuela de pensamiento de la Rosa. Pensar que un beyonder de alta secuencia haría algo así. Si bien se sintió sorprendido, Klein también sintió pena por el traficante de armas del mercado negro. El barman limpió una taza y continuó. Si quieres comprar algo, hay un nuevo traficante. ¿Quién? Preguntó Klein de pasada. El viejo. Está en la sala de billar 3. Dijo el barman sin levantar la vista. Klein se levantó inmediatamente, caminó lentamente hacia ese lugar familiar y llamó a la puerta sin llave. Adelante. Resonó una voz. Esta voz suena un poco familiar. Klein abrió la puerta y miró hacia adentro. De pie junto a la mesa había un niño que no parecía demasiado viejo. Vestía un abrigo viejo, un sombrero bombín marrón y tenía ojos rojos brillantes. Era Ian, a quien Klein había conocido cuando llegó a Backlund. En ese momento, se le encomendó el caso de la desaparición del detective Sreal y finalmente estuvo involucrado en el conflicto por los manuscritos de una máquina de diferencia de tercera generación. Se había visto obligado a pagar un alto precio para que el señora de la Orden Aurora matara al embajador Intis que fue enviado al reino Loen, Bakerland Jean Madan. ¿Eres tú, Detective Moriarty? Ian se sobresaltó. Deliberadamente se había pegado 2 bigotes por encima de la boca para parecer más mayor. Klein sonrió al entrar en la sala de billar y cerró la puerta de pasada. Mucho tiempo sin verte. Inicialmente se sorprendió de que Ian hubiera aparecido allí y se hubiera convertido en un traficante de armas del mercado negro, pero luego pensó en los detalles detrás del asunto y encontró que tenía sentido. Que Klein pudiera ir al bar Bravehearts y encontrar a Casper Skalinen fue gracias a la presentación de Ian. Este adolescente definitivamente tenía algunas conexiones por aquí. Sí. Ian limpió su expresión de sorpresa y murmuró. Fui a Pretz Harbor durante 2 meses y encontré a esos tipos tan salvajes y crueles. Ni siquiera tenían la más mínima modestia o amor por los niños, así que no tuve más remedio que volver a Backlund y hacer lo que se me daba bien. Cuando Caspars murió, decidí cambiar de carrera. Antes de que Klein pudiera decir nada, añadió. Señor Detective, siempre he tenido en cuenta que todavía le debo 2 peticiones. No hay necesidad de explicar tanto ni me importa lo que hayas hecho en el pasado. Aunque siempre he pensado que tu escape de MI9 era sospechoso, no me importaba demasiado. Klein tomó un taco de billar, hizo un gesto y dijo. Además de traficar con armas del mercado negro, ¿parece que estás vendiendo información? Sí. Ian respondió con mucha calma. ¿Qué quieres saber? Es gratis. Muy directo. ¿Te sientes culpable por lo que me pasó antes? Klein empujó el taco hacia adelante y golpeó la bola, enviando una roja directamente al bolsillo central. Sin rastro de cortesía, enderezó su cuerpo y dijo. Recientemente, todos han estado buscando a los creyentes de El Loco. Hay muchas recompensas disponibles. ¿Qué noticias tienes? Ian pensó un momento y dijo. Nada. Incluso sospecho si el loco tiene algún creyente, ya que nadie puede encontrar ninguna pista. Esto es lo que llamas disparar aire con un cañón. Klein soltó una silenciosa risa autocrítica antes de girar para preguntar. Además, hay otra recompensa. La gente está buscando a un conferencista llamado Azik Eggers. Quiero saber quién estaba detrás de la recompensa para determinar si debo involucrarme. Buscar personas es muy lento. Ian no respondió directamente, inspeccionó su entorno y bajó la voz. Mi 9. MI9 no es el episcopado numínico. Parece que realmente fue arreglado por Ince Will. ¿Está tratando de crear un conflicto entre el señor Azik y MI9? ¿Quizás conoce algún secreto que no debería conocer?
Una serie de pensamientos atravesaron la mente de Klein. Finalmente sonrió y dijo: Parece que no tengo que preocuparme de que la recompensa sea falsa, pero me temo que las circunstancias por las que Azik Eggers está siendo perseguido por MI9 se deben a que conoce algún secreto. En ese caso, el día que obtenga la recompensa podría ser el último día de mi vida. Ian extendió las manos. No estoy seguro de eso. Pero solo puedes proporcionar pistas. Buena sugerencia. Sin hacer más preguntas, Klein gastó 5 soli para reponer algo de su munición común y salió del Bravehearts Bar. Subió al carruaje de alquiler y miró por la ventana el tiempo sombrío. De repente, se sintió un poco melancólico. Kaspar Skalinin está muerto, lo que también significa que la señorita Sharon y Marik abandonarán esta base. Como solo puedo contactarlos unilateralmente, será difícil encontrarlos. A menos que encuentren algunas dificultades que requieran mi ayuda o hayan llegado a la etapa de tratar con el espíritu maligno enterrado en las ruinas. De lo contrario, es probable que no los vuelva a ver. Aunque no se les puede considerar amigos, hemos cooperado 2 veces. Podía interactuar con ellos como un Beyonder sin esconder mi rostro. Ahora hay 2 personas menos de ese tipo. Si no fuera por el apóstol del deseo, solo tendría una rareza como el vampiro Emlyn White, con quien puedo hablar sobre misticismo sin ningún disfraz. Afortunadamente. Mientras suspiraba en silencio, una voz etérea sonó de repente en sus oídos. ¿Hay algo? Klein se estremeció instantáneamente y solo cuando vio quién estaba sentado frente a él, dejó escapar un suspiro de alivio. Se rió con exasperación y dijo: Señorita Sharon, ¿siempre aparece de repente así? Vestida con un vestido gótico real y un suave sombrero negro a juego, Sharon estaba sentada tranquilamente en el otro lado del carruaje, su rostro pálido como siempre. Llamaré a la ventana la próxima vez. Sharon asintió sin emoción. No repitió la pregunta, pero miró a Klein en silencio con una actitud reservada. ¿Que golpean la ventana de repente? Eso da igual de miedo. Klein no tenía prisa por mencionar el asunto de la sombra de piel humana y en cambio preguntó: ¿Se ha ido el Beyonder de alta secuencia? Sí. Sharon dijo secamente. Klein se sintió un poco aliviado al advertirle. También podría ser una trampa. Mientras decía esto, recordó algo y rápidamente añadió: He terminado de leer el libro de los secretos y he obtenido la información correspondiente de otras fuentes que rezar a la luna primordial es propenso a problemas. Es mejor no intentarlo. De acuerdo. Sharon no preguntó por qué. Hizo una pausa por un segundo y dijo con una voz etérea: La luna primordial y el dios encadenado parecen ser archienemigos. ¿Porque pueden cambiar de secuencias? ¿O podría haber otras razones? Klein pensó mientras dirigía la conversación a lo que realmente importaba. Señorita Sharon, ¿sabe de algún lugar con la característica de una sombra de piel humana? Como un títere, Sharon escuchó en silencio antes de asentir con la cabeza. Sí. Capítulo 434, Tumba y recompensa. ¿Ella sabe? Klein estaba lleno de alegría y rápidamente preguntó. ¿Dónde? En su corazón, ya estaba preparado para pagar la cuota de consulta. Sharon se sentó allí sin moverse y dijo como una muñeca parlante. En una de las reuniones en las que participó Marik, alguien descubrió una vez la tumba de un antiguo noble. Exploraron la periferia pero no se atrevieron a aventurarse en lo profundo, pero hubo rastros de actividad de la sombra de piel humana. Esperaban reclutar un equipo lo suficientemente fuerte como para explorar completamente la tumba y dividir los objetos de valor por igual. Para buscar ayuda en una reunión de Beyonders que no se conocen entre sí, ¿cómo pueden todas las partes garantizar la credibilidad de los demás? ¿Qué pasa si no hay ninguna tumba y es solo una trampa? Klein pensó rápidamente y preguntó en respuesta. ¿Tuvieron éxito? Sí. Sharon respondió simplemente. Esto. Klein temporalmente no siguió los detalles. Suprimió su voz para evitar ser escuchado por el cochero. ¿Y después? Después de eso, nunca más aparecieron.
Sarron relató con calma. Uno de los miembros era amigo de Marik y desapareció completamente después de ese asunto. Sin esperar a que Klein preguntara, continuó hablando con su voz etérea. Marik encontró algunas pertenencias de su amigo. Usé el método de adivinación para rastrearlas hasta Wycliffe Town y encontré una entrada oculta a la tumba en la curva del río Stratford. El amigo de Marik estaba adentro pero ya estaba muerto. ¿Entraste? Klein soltó de golpe. No, lo determiné usando otro método. Sarron explicó. Esa tumba me dio una sensación de gran peligro. No intenté explorarla. En este punto ella miró a Klein con sus ojos azules. Sin la ayuda de un villande de secuencia 4 o un artefacto sellado de un nivel correspondiente, sería mejor no aventurarse en las profundidades de esa tumba. Incluso tú la encuentras muy peligrosa. No necesito ir por encima de la niebla gris para adivinarlo, para saber lo aterrador que es. Klein miró hacia el suelo del carruaje y pensó durante unos segundos. ¿Sabes a qué tumba de un antiguo noble pertenece? Sarron no hizo una pausa en su respuesta. Su apellido es Amon. Amon, un miembro de la familia de ese Amon que había poseído el cuerpo de Little Sun y casi se coló en el misterioso espacio por encima de la niebla gris. Klein usó su habilidad como payaso para controlar el leve tic de sus párpados. Preguntó con desconcierto. ¿Estás segura? En este momento una figura apareció en su mente, una túnica negra clásica, un sombrero puntiagudo a juego, una frente ancha, un rostro delgado, ojos negros, pelo negro y un monóculo de cristal. El pelo rubio pálido de Sarron brilló a través de la niebla como una pintura al óleo dibujada por un maestro y ella dijo en su tono plano habitual. Según los objetos obtenidos de la exploración inicial, un miembro de la reunión que se especializa en historia antigua determinó que el propietario de la tumba provenía de la dinastía Tudor de la Cuarta Época. El apellido es Amon. Realmente es la familia blasfema de la Cuarta Época. Esta familia no está maldita como la familia Abraham ni fue destruida directamente por la iglesia de cierta diosa como la familia Antigonus. Según la especial y poderosa actuación que Amon mostró en la Ciudad de Plata, la situación de esta familia podría ser comparable a la de Zaratul. Todos ellos se transmitieron en secreto con la presencia de Beyonders de alta secuencia entre sus filas, quizás incluso con poderosos ángeles. Ellos protegen ciertos secretos cruciales como las coordenadas de la tierra abandonada de los dioses. El peligro de una tumba dejada por una familia como esa se puede imaginar. Tal vez Amon puede pedir prestado el poder de ciertos cambios para lanzar su mirada desde la lejana tierra abandonada de los dioses. No puedo usar la perspectiva de un Beyonder de baja o media secuencia para deducir el terror de un semidios. Klein no meditó mucho antes de negar la posibilidad de explorar la tumba de la familia Amon. Ligeramente decepcionado, levantó la vista hacia Sarron. ¿Ese lugar es el único con una sombra de piel humana? Sarron negó con la cabeza. No. ¿Oh? Los ojos de Klein se iluminaron y él adoptó una postura de escucha. Sarron dijo, con su voz inalterada. He participado en una reunión. Un villande prometió que mientras alguien completara una misión dada por ella satisfaría cualquier petición razonable. En cuanto a los ingredientes, se limita a aquellos por debajo de los ingredientes de villande de alta secuencia. En otras palabras, ¿puede dar cualquier ingrediente de Beyonder por debajo de los Beyonders de alta secuencia? El primer pensamiento que vino a la mente de Klein fue: ¿está presumiendo? incluso para la iglesia de la diosa Evernight, solo la Catedral Santa o, en otras palabras, la Catedral de la Serenidad, tendría tal posibilidad. Muchos de estos ingredientes no eran necesarios comúnmente porque no eran necesarios en absoluto. Al escuchar la pregunta de Klein, Sarron respondió con calma. Es un villande de alta secuencia. ¿Beyonder de alta secuencia? No es de extrañar. Eso estaría al nivel de los miembros de alto rango de las iglesias u organizaciones secretas. Incluso si no pertenecen a ninguna parte, todavía construirían su propia facción. Sin embargo, la promesa de cualquier tipo de ingrediente de Beyonder por debajo de una poción de alta secuencia definitivamente no se puede cumplir completamente. Klein tuvo un pensamiento momentáneo. Sarron simplemente agregó:
Ella dijo que ciertos ingredientes requerirían un cierto periodo de tiempo. Eso es más como, Klein preguntó con interés. ¿qué misión le dio? Sarrón se sentó derecha y digna. Investigar la verdadera identidad del bandido héroe emperador oscuro. Klein creía que si hubiera estado bebiendo agua en ese momento, no habría podido controlarse y habría rociado el agua a su alrededor. ¿A quién ofendí? ¿Por qué soy el objetivo de un Beyonder de alta secuencia? Primero se lamentó en chino, luego analizó rápidamente las posibles partes. ¿Miembros de la Orden del Ermitaño Crepuscular? ¿Porque el bandido héroe emperador oscuro había matado al apóstol del deseo Beria? ¿Miembros de la Orden de la Aurora? Ellos establecieron vínculos con el loco de las cartas del tarot que dejé durante el incidente de Capim y decidieron investigar al bandido héroe emperador oscuro. ¿Miembros de las 3 iglesias y MI9? ¿Solo para descubrir la verdad sobre el asunto de Capim? Cada uno de ellos es posible y ninguno de ellos puede descartarse. Klein no mostró ninguna anomalía mientras deliberaba y preguntó. ¿Por qué está investigando la verdadera identidad del bandido héroe emperador oscuro? Nadie sabe. Sarrón respondió en los términos más simples. Klein pensó durante 2 segundos y dijo después de organizar sus palabras. ¿Qué tipo de persona es ella? Quiero saber si debo tomar esta misión. Sarrón permaneció en silencio durante 2 segundos, aparentemente recordando. Luego describió. Mujer de más de 1.70 metros de altura, muy bien proporcionada, cabello castaño disfrazado, le encantan las botas de cuero negro. Solo asistía ocasionalmente a las reuniones y apareció por primera vez hace 2 meses. Le encanta usar botas de cuero negro, una mujer Beyonder de alta secuencia. Cuando estas 3 palabras claves se juntaron, inmediatamente activaron una cierta parte de los recuerdos de Klein. Cuando fue al Museo Real para robar la carta del Emperador Oscuro, conoció a un misterioso villante de alta secuencia en el estudio reconstruido del Emperador Roselle. Ella solo reveló sus pies en botas de cuero negro y cuando tomó prestado el poder de la niebla gris para escapar, terminó corriendo hacia el perro diablo debido a los efectos secundarios de la llave maestra y tuvo que gritar pidiendo ayuda. Por lo tanto, Clan Moriarty terminó conociendo nuevamente a la diosa femenina. ¿Ella? ¿Por qué buscaría al bandido héroe emperador oscuro? Ella ha confirmado que el ladrón que robó la carta de la blasfemia es un cuerpo espiritual y sabe lo que sucedería si un cuerpo espiritual lleva y contiene la carta del emperador oscuro. Por lo tanto, ¿se ha fijado en el bandido héroe emperador oscuro, que tiene rasgos similares? Klein rápidamente pensó en una posibilidad muy convincente. Lo único que lo confundió fue cómo la otra persona sabía que él había tomado la carta del Emperador Oscuro y no otras cartas como la carta del Abismo o la carta del Sol. A menos que ella estuviera apuntando a la carta de la blasfemia y ella había investigado de antemano que era la carta del Emperador Oscuro. Bueno, la señorita Sarron dijo que se unió a la reunión por primera vez hace más de 2 meses. Esto coincide con el momento de la exposición de Rosell. Más tarde, ella ocasionalmente participó sin abandonar Backlund o tal vez regresó regularmente para buscar al enemigo que había tomado la carta del Emperador Oscuro. Los pensamientos de Klein brillaron en su mente mientras esbozaba una leve sonrisa. La tendré en cuenta, espero que haya algo que ganar. Ella puede olvidarse de obtener algo en toda su vida. Agregó para sí mismo sin dudarlo. Sarrón asintió casi imperceptiblemente y no dijo nada más sobre la sombra de piel humana. Obviamente, solo tenía 2 pistas, pero aún era mejor que el círculo del vampiro Amnon White y el ojo de la sabiduría Isengard Stanton. Klein exhaló lentamente ocultando su decepción interior y dijo con un tono respetuoso. Tú y Marik ya no están afligidos por la maldición, ¿verdad? Solo hay una corona lunar escarlata. Sarrón respondió con calma. La persona que llevaba la corona lunar escarlata era inmune a los efectos de la luna llena, un objeto de ensueño para los mutantes. Es decir, uno estará bien y el otro estará en la misma situación que antes. Cuando Marik esté afectado por la luna llena, será llevado a la locura, mientras que la señorita Sarron perderá su fuerza. Parece que Marik es quien la está usando. Klein pensó mientras cambiaba de tema.
¿Has encontrado una forma de eliminar la corrupción mental de un Rampager en la característica de Beyonder que dejó Gruaith Steve? Hizo esta pregunta casualmente sin mucha esperanza. En su corazón creía que había una mayor posibilidad con el sol. No. Sarrón parecía como si estuviera hablando de otra persona. Quizás te venda este método en el futuro y espero que hayas ahorrado tus libras de oro. Klein reconoció secamente y de repente no estaba seguro de cómo continuar la conversación. Se detuvo por unos segundos antes de preguntar. ¿Dónde está Whitecliff Town? En los suburbios de Backlund, al sur del puente. Sarrón respondió sucintamente. Volvió a mirar a Klein a los ojos. ¿Nada más? Nada. Klein primero negó con la cabeza y luego preguntó. ¿Puedo contarle a otros sobre la tumba? Claro. La figura de Sarrón se desvaneció rápidamente antes de desaparecer del carruaje. Quizás fue para ocultarse ya que nunca tuvo la costumbre de usar perfume, dejando así un ambiente vacío una vez más. Capítulo 435. Efecto de agregación. 8 de la noche. Iglesia de la cosecha. Después de volver a ponerse su atuendo habitual, Klein miró a su alrededor una vez mientras presionaba el borde de su sombrero. Luego entró al pasillo y se dirigió hacia Amlan White, quien estaba de pie frente a 3 hileras de velas en el lado derecho del pasillo. A los pies del vampiro había una maleta negra, su superficie estaba aparentemente cubierta con una capa de un muro de espiritualidad. Al sentir la entrada del detective Sherlock Moriarty, Emlyn se alegró primero antes de revelar una mirada de alarma. Se agachó para agarrar su maleta y dio unos pasos hacia atrás, cerrando la brecha que tenía con el padre Utravsky, que estaba concentrado en rezar. ¿Tienes miedo de que te robe los ingredientes de Beyonder? Klein se detuvo a 3 metros de distancia, luego sonrió y dijo. Permítame verificar primero si son los 2 ingredientes que necesito. Amman Watt se pasó la mano por el pelo, levantó la maleta de cuero hasta el pecho y desabrochó la hebilla. La pared de espiritualidad se hizo añicos como resultado, convirtiéndose en una suave brisa que sopló a través del salón de oración. Klein, que había activado su visión espiritual hace mucho tiempo, vio inmediatamente destellos de luz extraña y deslumbrante. Era la radiación espiritual liberada por muchas características de Beyonder. Había 2 cajas pequeñas dentro de la maleta. Una era de hojalata y tenía muchos patrones. Parecía espartana y pesada. La otra era solo una caja de cartón. Sosteniendo la maleta de cuero negro en una mano, Emlyn abrió la caja de hojalata de color plateado ligeramente deslustrado. El artículo que estaba dentro parecía una nuez pelada de color marrón amarillento con los surcos y crestas de un cerebro. Junto con el parpadeo de la llama de la vela, su apariencia cambiaba constantemente. A veces se volvía gris y parecía arrugada. En otras ocasiones, se volvía marrón oscuro y extremadamente lisa. Los colores se entretejían delineando una cara sin rasgos. Al verla, Klein sintió que el poder de la poción que había digerido y asimilado por completo se agitaba un poco, como un imán que se encuentra con un polo opuesto. Pudo controlar su cuerpo con sus poderes de payaso mientras reprimía la sensación de atracción. Sabía en el fondo que el artículo era una glándula pituitaria mutada genuina de un cazador 1000 caras. Parece que lo que el emperador Rosell especuló en su diario es posible. Los artículos de alta secuencia del mismo camino atraerían inconscientemente a los Beyonders de baja y media secuencia hacia ellos, con una tendencia a atraerlos entre sí. Aunque la glándula pituitaria mutada del cazador 1000 caras todavía está muy lejos de una alta secuencia y no tiene ese tipo de fuerza de atracción especial, contiene suficientes características de Beyonder. Además, he digerido la poción de secuencia 7. Cuando la persona y los ingredientes están suficientemente cerca, aparecerá tal fenómeno. No lo noté antes porque, en primer lugar, los ingredientes correspondientes de Beyonder son de baja calidad y, en segundo lugar, mi propia fuerza es limitada y no era de una secuencia lo suficientemente alta. Claro, cada vez que digería la poción, aparecía un cielo estrellado ilusorio a mi alrededor.
Había muchas luces resplandecientes dentro y se atraían unas a otras en un intento de converger. Esto podría ser una escena de la ley de convergencia de las características de Beyonder del mismo camino, y cuanto mayor sea la calidad, más fuerte será la atracción. Entonces, ¿las características de Beyonder de caminos similares se ajustarán a esta ley? La expresión de Klein no cambió, mientras recordaba los registros en el diario de Roselle y, combinado con sus 3 experiencias de digerir pociones, pudo determinar la existencia de cierta ley. Ammanward lo miró con cautela, cerró rápidamente la caja de hojalata y abrió la caja de papel que estaba a su lado. La caja de papel estaba acolchada con algodón grueso y en el centro de la caja había una botella de vidrio que podía contener 200 mililitros de líquido. La botella estaba medio vacía, mientras que el resto estaba lleno de un líquido viscoso que podía cambiar de color según el cambio de luz. ¿Algún otro problema? Enlin cerró la caja de papel. Permítame confirmar una vez más. Klein sacó una moneda de oro y la hizo girar entre sus dedos como si tuviera vida propia. La moneda de oro rebotó hacia arriba y volvió a caer, aterrizando en la palma de Klein. Era cara, lo que indicaba una respuesta positiva. Klein asintió ligeramente y sacó montones y montones de billetes de varios bolsillos. Eran de 10 libras, 5 libras y 1 libra. 1.450 libras esterlinas. Klein colocó la pila de dinero en efectivo sobre un mueble cercano. Retrocede unos pasos, no, 5 pasos. Emlyn lo llamó con cautela. Klein sonrió, levantó las manos y dio 5 pasos hacia atrás. Emlyn se acercó con cautela, comprobando si había algún papel en blanco en la pila de dinero. Después de contar un poco, arrojó la maleta de cuero que llevaba en la mano hacia Klein. Klein se sobresaltó y, con sus ágiles movimientos, atrapó la maleta con precisión. Temía que la sangre del cazador de 1000 rostros se filtrara después de que la botella se rompiera. Y Ammanward aprovechó la oportunidad para recoger los billetes y se retiró rápidamente al lado del padre Utravsky. Solo entonces pudo exhalar un suspiro de alivio y comprobar seriamente la cantidad y su autenticidad. Al ver esto, Klein recordó la escena y de repente se sintió avergonzado. Él y Emlyn habían hecho que una catedral perfectamente hermosa de la iglesia de la Madre Tierra pareciera el escenario de un tráfico de armas o drogas. Después de confirmar el estado de los 2 ingredientes, Klein chasqueó los dedos, encendiendo una cerilla que había separado especialmente en su ropa y permitiendo que las llamas rojas ascendentes envolvieran su cuerpo. Cuando las llamas volvieron a bajar, él ya había desaparecido. Como a menudo se encontraba con Ammanward en la iglesia de la cosecha, no le importaba que el padre Utravsky se enterara de que era un villante que le había ayudado a eliminar su personalidad oscura. Incluso sentía que esto le daría algún tipo de amistad. Emlyn, que estaba contando el dinero, levantó la vista y se quedó atónito durante 2 segundos. Murmuró para sí mismo en voz baja. Mi maleta. Mi caja de lata. En la calle iluminada por las lámparas, un carruaje rodó sobre los charcos y se dirigió hacia el borde del barrio de la Emperatriz. Force le había dicho a su buena amiga Sio derecha que tenía un maestro y que había terminado consumiendo otra poción de aprendiz. Después de confirmar que no tenía ningún signo de perder el control, Sio miró por la ventana las farolas, que no eran mucho más altas que ella, y preguntó con asombro. Siempre me he preguntado por qué se conservan como ingredientes y no como pociones. Tu maestro podría haber hecho la poción de antemano y traerla aquí, por lo que no había necesidad de que la hiciera en el acto. Force esbozó una leve sonrisa y dijo. Le he preguntado sobre esto antes. Dijo que hay 2 razones principales. Una es que los diferentes ingredientes de Beyonder tienen diferentes usos y cuando se convierten en una poción no se pueden utilizar de forma flexible. La segunda es que cuando las características de Beyonder se solidifican, pueden conservarse para siempre, pero después de que se convierte en una poción, ese no es el caso a menos que se utilice una técnica especial de aislamiento. ¿Por qué? Sio preguntó con sorpresa.
Este no es un tipo ordinario de medicina o arma de Villande en la que su espiritualidad seguirá disipándose y debilitándose. Force no tenía ganas de reír, pero no tuvo más remedio que mantener la sonrisa. No es un problema de pérdida de características, sino que una vez que los ingredientes de Villande se convierten en pociones, no solo los humanos pueden absorberlos, sino que también otras criaturas o materiales sin vida pueden hacerlo. Simplemente es relativamente más lento. Por ejemplo, si uso una botella de vidrio para almacenar la poción, puede parecer bien, pero después de unos días, la botella de vidrio terminaría de beber la poción, convirtiéndose en un objeto místico especial. Incluso podría ganar inteligencia. Por supuesto, mi maestro dijo que tal situación tiene efectos secundarios muy grandes, similares a lo que deja un ámballe. Las 7 iglesias y algunas facciones ocultas tienen técnicas especiales de aislamiento, pero es bastante molesto y no las usarán en pociones de bajo o medio secuencia. ¡Qué increíble! Xiao suspiró. Echó otro vistazo al exterior y dijo en voz baja. Ya casi llegamos. Ella y Force estaban aquí para asistir a la reunión de Villande que estaba organizando el señor. Force sonrió mientras sentía que su corazón sangraba. Espero que esté la bolsa de estómago del comedor de espíritus. Su maestro Dorian Gray le había enseñado el método de actuación antes de irse. Incluso le dio la fórmula de la poción para maestro del engaño y la hizo intentar encontrar los ingredientes de Villande por su cuenta. Si no hubiera reunido todos los ingredientes para cuando digiriera la poción de aprendiz, podría escribirle para pedir ayuda. Esto dejó a Force en un estado bastante perdido. ¿Por qué gasté grandes sumas de dinero para comprar la fórmula de maestro del engaño y el método de actuación? Hasta ahora, la ayuda más grande e invaluable que me ha dado el Club del Tarot fueron las cosas que el señor Ahorcado y la señorita Justicia me enseñaron a tener en cuenta, así como la interferencia del señor Loco en la adivinación. De lo contrario, el maestro habría descubierto hace mucho tiempo un problema conmigo y no me habría convertido en su estudiante. Suspiro, lo consideraré como el precio por neutralizar la maldición de la luna llena. Cuando el pensamiento cruzó por su mente, Force notó de repente que la casa donde el señor celebraba su reunión se había derrumbado visiblemente y que incluso había marcas de quemaduras en muchos lugares. Hubo una batalla feroz aquí. ¿Quién se ocupó del señor A? ¿Una organización oficial? Force inmediatamente hizo señales a Xiao e instruyó al cochero que estaba afuera. No estoy aquí, 2 calles más adelante. Base de la Orden Aurora encontrada. Organización terrorista sufre un duro revés. Al día siguiente, Klein vio este artículo en el momento en que abrió los periódicos. Esperemos que el señor A haya muerto en esta emboscada. Dibujó la luna carmesí en su pecho con solemnidad. Ya había arrojado la sangre del cazador Melrostros y la glándula pituitaria mutada de la noche anterior sobre la niebla gris para asegurarse de que no se perdieran. Incluso si muero, no se perderán. Klein masticó un pedazo de tocino con gran facilidad. Después de la transacción de la noche anterior, sus reservas de efectivo habían caído por debajo de las 1.000 libras, dejándolo con solo 735 libras, lo que solo era suficiente para comprar el pelo de una naga de aguas profundas. Después de eso, no tenía la posibilidad de comprar la característica de la sombra de piel humana. Sin mejor pistas o dinero, Klein descansó en casa toda la mañana. Después del almuerzo, se vistió y se dirigió directamente a la zona del puente de Backlund. Anteriormente había hecho un acuerdo con Carlson de la mente colmena de la maquinaria para encontrarlo en el Lucky Bar cerca del muelle de Westballon si tenía alguna información. Si la información era especialmente importante y Carlson no estaba allí, debía ir directamente a la Catedral de Lever. Después de todo, Sherlock Moriarty no era miembro de una organización secreta, por lo que no había necesidad de precaución. No había muchos clientes en el Lucky Bar por la tarde, así que Klein vio de inmediato a Carlson sentado y bebiendo solo en una esquina del bar. Se acercó, golpeó la mesa y le informó con voz apagada. Mucha gente en Eastborough está difundiendo la fe del creador original. Carlson bebió un poco de alcohol hecho de malta pura y respondió sin compromiso. Soy consciente. Como se esperaba. Klein comentó en silencio antes de sonreír.
Tengo una pista sobre una tumba de la cuarta época de un noble. Ah, El vaso en la mano de Carlson se detuvo mientras miraba a Klein con sorpresa y sin darse cuenta empujó sus gruesas gafas. Pero se dio cuenta de que el detective Sherlock Moriarty no seguía describiendo el asunto, sino que miraba al barman a unos pasos de distancia mientras decía con una sonrisa. Un vaso de cerveza Southville. Capítulo 436. La petición de Klein. Al ver la espuma blanca de la cerveza Soulsville colocada frente a Sherlock Moriarty, Carlson finalmente volvió en sí. Solo cuando el barman estaba a cierta distancia de ellos, preguntó con voz apagada. ¿qué quieres? Klein levantó su vaso y dio un sorbo. Se tomó unos segundos para saborear el sabor amargo de la malta y la leve dulzura que emanaba de ella. Salud. Miró de reojo a Carlson y sonrió antes de levantar su vaso. Sin dudarlo, Carlson negó con la cabeza y rechazó la oferta, murmurando. Tú tomas cerveza mientras que yo tomo licor fuerte. No es adecuado para un brindis. Klein solo estaba haciendo el gesto, así que volvió a tomar un sorbo de su cerveza Soulsville, miró hacia adelante y se rió entre dientes. Lo que quiero es muy simple. No estoy seguro de qué hay dentro de la tumba, así que solo puedo describirla de forma vaga. Bueno, espero poder elegir un objeto del botín de su exploración de la tumba. No soy codicioso y mi petición no involucrará objetos de alta secuencia. No me atrevería a tomarlos, incluso si fueran una de las opciones. Si no encuentran nada o solo hay objetos de alta secuencia, entonces no quiero nada. Por supuesto, creo que cuando esto último suceda, no serían tacaños en darme una suma de dinero que sea consistente con mi contribución. Después de escuchar hablar de la tumba de la familia Amon por parte de la señorita Sarron ayer, había ideado planes aproximados. El primer plan era soplar el silbato de cobre, contactar con el señor Asik y unir fuerzas para explorar la tumba. Sin embargo, había muchos problemas potenciales con este plan. En primer lugar, no estaba seguro de la cantidad de fuerza que Asik, que todavía estaba en medio de encontrar sus recuerdos perdidos, había recuperado. En segundo lugar, Asik estaba siendo perseguido por el Mi-9, por lo que era muy fácil que él y Asik se metieran en problemas. En tercer lugar, había una alta probabilidad de que Klein volviera a aparecer en la mira del artefacto sellado 0-08 una vez más. Por supuesto, también podía considerar utilizar la ayuda de la niebla gris para ponerse en contacto o embarcarse en la expedición. Sin embargo, soplar el silbato de cobre sobre la niebla gris hacía imposible invocar al mensajero, por lo tanto, terminaba con todos sus planes posteriores. Más importante aún, Klein no se atrevía a revelar el secreto del espacio sobre la niebla a Azek Agers, cuya identidad seguía siendo un misterio. Por lo tanto, finalmente eligió el segundo método, que era utilizar su identidad como informante para enviar la información a la mente colmena de la maquinaria y pedir una recompensa razonable. Cuando se trataba del número de villanes de alta secuencia, ¿qué facción podía tener más que las 7 iglesias? Según lo que Klein sabía, había cerca de 10 villanes de alta secuencia en la iglesia de la diosa del anochecer. En otras palabras, casi la mitad de los 13 arzobispos y 9 diáconos de alto rango habían alcanzado o superado la secuencia 4. Esto sin considerar al adorador de la diosa, el Papa, que dirigía la iglesia. Incluso si la situación con respecto a la iglesia del dios del vapor y la maquinaria era inferior en este aspecto, no podía ser tan inferior. Su arzobispo de la diócesis de Backlund, Jormek Haden, era un villante de alta secuencia. Y como tal, para una iglesia ortodoxa con todos sus recursos acumulados hasta la fecha, no valoraría mucho los artículos de media secuencia. Klein creía que podía negociar un precio razonable. En pocas palabras, el elemento central del segundo plan era encontrar una organización para cualquier dificultad. Al escuchar la oferta de Klein, Carlson hizo una pausa por un segundo y luego exclamó: ¿No eres un creyente en Dios? Siempre he tenido a la diosa en mi corazón.
Klein dibujó un emblema sagrado triangular en su pecho. Es por mi fe en Dios que tejí contado esta información, no a los halcones nocturnos a través del señor Stanton. Dios dijo que dejara que los que desean ser fuertes sean fuertes. Solo al fortalecerme y tener más dinero puedo tener más acceso a diferentes canales y recursos, y así proporcionarte información mejor y más efectiva. Para convencer a la mente colmena de la maquinaria, había pasado específicamente la mañana leyendo la Biblia del vapor y la maquinaria que había comprado antes. Luego encontró algunas frases de la deidad que cumplían con sus requisitos y se las aprendió de memoria. Carlson fue momentáneamente incapaz de responder. Se quedó sentado allí aturdido hasta el punto de olvidarse de beber. Al ver esto, Klein rápidamente agregó: Además, esto te ayudará a establecer una relación armoniosa y eficiente con los informantes de nueva generación. Mientras difundas la noticia de las recompensas que recibo como resultado de esto, así como cumplas tu promesa sin volverte atrás, creo que los demás informantes se sentirán profundamente conmovidos y estarán muy motivados para hacer todo lo posible para recopilar información útil para ti. Por supuesto, deseo que uses mi seudónimo cuando anuncies esto. Carlson escuchó con la cara en blanco, tomó su vaso y tragó un bocado. Casi se ahoga. Tos. Sherlock, el verdadero tú es completamente diferente de lo que recuerdo de ti antes. Suspiró. El detective Sherlock Moriarty en sus recuerdos era bueno en el análisis y el razonamiento, era extremadamente tranquilo y cortés, y con un gran sentido de la justicia, había ofrecido consejos muy efectivos. Era un gran creyente en Dios. Sin embargo, ahora era. Klein dio un sorbo a su cerveza y se rió entre dientes. Todos tenemos diferentes lados. Usar una sola fachada para enfrentarse a todo es propenso a errores. Este es un problema al que debes prestar atención al hacer deducciones. Después de calmarse por un momento, Carlson se levantó y dijo: No tengo derecho a aceptar tal solicitud. Lo reportaré inmediatamente, así que espera aquí un rato. De acuerdo. Klein saludó al barman y pidió una porción de papas fritas. Para cuando terminó tranquilamente su comida y su cerveza, Carlson regresó a la barra con el diácono de la mente colmena de la maquinaria, Ekanser Bernard. Y Cancer miró a su alrededor y al ver que no había nadie cerca, dijo con voz profunda: No hay problema con tu solicitud, pero hay una condición que agregar. Los artículos con fuertes efectos secundarios y maldiciones no están entre los artículos disponibles para la selección. Lo que quiero es un ingrediente. Klein se rió inmediatamente. De acuerdo. ¿Me atrevo a preguntar de nuevo si esta es tu decisión personal o la respuesta de los superiores? Tengo derecho a tomar tal decisión. Y Cancer usó su sombrero para presionar su cabello esponjoso. Pero como se trata de una tumba aristocrática de la cuarta época, había enviado un telegrama al arzobispo y no se opuso a él en su respuesta. De acuerdo. Klein dibujó otro emblema sagrado triangular en su pecho. Te daré la información ahora. Y Cancer sacudió la cabeza inconscientemente. Miró a su alrededor y señaló una sala de billar. Hablemos dentro. Este diácono, que siempre es juzgado públicamente por el espejo llamado a Rhodes, tiene bastante experiencia. Klein murmuró y siguió a Cancer y Carlson a la sala de billar, asegurándose de que las habitaciones adyacentes estuvieran vacías. Klein hizo una pausa por unos segundos y dijo con cierta deliberación: Lo que pasa es que hubo un Beyonder que encontró una tumba oculta en la desembocadura del río Stratford en Whitecliff Town. Buscó en la periferia y encontró algunos objetos. Después de eso, reclutaron gente e hicieron más exploraciones, pero nadie regresó. Si buscas con cuidado por ahí, definitivamente encontrarás las huellas correspondientes. Después de escuchar atentamente, Cancer preguntó: ¿Estás seguro de que es una tumba aristocrática de la cuarta época? Los objetos del exterior pueden probar que son miembros de la familia Ammon de la dinastía Tudor. Klein respondió con sinceridad. Luego le advirtió: Los Beyonders que murieron allí no eran débiles en absoluto y había bastantes de ellos.
Creo que esta tumba no es algo que pueda ser explorado por aquellos que están por debajo de los Beyonders de alta secuencia. Amon. Y Cáncer frunció el ceño instintivamente. Se podía ver que como diácono tenía la autoridad para conocer algunos secretos históricos antiguos. Sin esperar a que Klein lo enfatizara de nuevo, levantó la vista y dijo: primero recopilaremos la información relevante antes de actuar. Una tumba aristocrática de la cuarta época es muy peligrosa. No le digas esta información a nadie más ni la explores tú mismo. De lo contrario, tú y tus amigos solo perderán la vida. Si me atreviera, no estaría sentado aquí. Klein se rió con autodesprecio y dijo: Mi reputación siempre ha sido buena. Después de hacer el trato, observó cómo Cáncer y Carlson se iban antes de ponerse el sombrero y salir del Lucky Bar. Tanto para los nobles de la cuarta época como para la familia Amon, la mente colmena de la maquinaria seguirá siendo muy cautelosa. Tendrán que tener al menos varios días de preparación antes de tomar medidas. Prudencia. Los pensamientos aleatorios de Klein se congelaron en una sola palabra. Pensó en otra cosa que podría describirse como prudente. Después de que Roselles se unió a la antigua organización que se sospechaba que era la Orden del Ermitaño Crepuscular, en realidad nunca había mencionado su nombre en su propio diario secreto, que estaba escrito en chino. Cada vez que se refería a ella, lo hacía con las características apropiadas. Este nivel de prudencia era un fenómeno muy sospechoso. ¿Por qué el emperador Rosell no se atrevía a mencionar el nombre de esa organización, incluso cuando estaba escrito en chino? Esto es completamente diferente al estilo de escritura donde se atrevía a escribir cualquier cosa en su diario. ¿De qué tenía miedo o de qué estaba preocupado? Podría ser que mientras dijera o escribiera el nombre de la Orden del Ermitaño Crepuscular, ellos lo sabrían, sin importar qué idioma usara. ¿Uno de sus miembros o un artefacto sellado que poseen tiene tales habilidades? Una conjetura apareció en la mente de Klein, pero no había forma de confirmarla a menos que estuviera dispuesto a correr el riesgo. Primero asumiré que es cierto y que no he sido percibido por ellos porque la canalización del espíritu del apóstol del deseo se había hecho por encima de la niebla gris. Informar a la señorita Justicia sobre ello también se hizo en respuesta a una oración usando la niebla gris. Bueno, casi es lunes y tengo que recordarle a la señorita Justicia en el Club del Tarot que no diga ni escriba el nombre Orden del Ermitaño Crepuscular. En cuanto a la razón, ella puede entenderla por sí misma con solo que le eche una mirada. Klein rápidamente hizo sus próximos arreglos y salió del Lucky Bar. Al ver que todavía era temprano, tomó un carruaje de caballos para ir al Club Kellaak con la intención de pasar la tarde allí. Tan pronto como entró en el salón, vio al maestro de equitación Talon Dumont. Este descendiente de sangre azul estaba sentado en una esquina con un vaso de vino de uva escarlata. Su rostro estaba sonrojado y lo sorbía con alegría. Pareces estar de buen humor, Talim. Klein le sonrió y lo saludó. Talim se rió y dijo: porque se acerca el año nuevo. Luego, con bastante entusiasmo, preguntó: Sherlock, ¿sabes lo que es querer mucho a alguien? Klein mostró una sonrisa falsa. Lo siento, todavía estoy soltero. Talim terminó el resto de su vino, se levantó, agitó la mano y dijo: ¡qué lástima! Bueno, tengo que ponerme manos a la obra. Por cierto, gracias por presentarme al señor Framis Cage. Klein recordó la inversión del proyecto de bicicletas y expresó sinceramente su agradecimiento. ¿Cuándo estás libre estos días? Me gustaría que me llevaras a probar algunas de las delicias de Baclund. Después de Año Nuevo. Talim se puso el sombrero y caminó con una sonrisa hacia el salón de recepción. ¿Acaso este tipo ha entrado en la temporada del amor? Klein no pudo evitar murmurar. Justo cuando se dio la vuelta y dio unos pasos, de repente escuchó un golpe fuerte. Klein volvió la cabeza y vio a Talon Dumont en el suelo, con la mano izquierda apretada contra el pecho, donde estaba su corazón. Su cuerpo se convulsionaba sin parar. Esto. Klein se apresuró a acercarse. Pero en ese momento,
Talín ya había escupido toda la espuma blanca de su boca, perdiendo el último aliento de vida. En solo unos segundos, se había convertido en un cadáver.